Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Yo insisto mucho en que este programa, siendo el programa de televisión en salud más visto en Colombia, nuestra finalidad es hacer educación y prevención. Y yo creo que eso es lo que más nos ha permitido tener tanto rating y estar 20 años al aire con todos ustedes, porque realmente hacemos un esfuerzo grande para poder desarrollar diferentes temas. Eso que he escrito en mi libro, Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia, lo que estamos viendo a diario en nuestra práctica médica. Yo les cuento que también desde hace un poco más de 20 años tengo programas radiales. Yo hago 6 programas de radio al día. Generalmente esos programas se hacen en horarios de consulta. Y cuando me llaman los diferentes periodistas de las emisoras para las entrevistas, lo que yo hago es contar el caso clínico del cual se está evaluando en la ronda integrativa que hacemos con los pacientes. Porque la idea de nosotros es que 4 ojos ven más que 2. Y tratamos de ver siempre los pacientes en ronda médica, en ronda integrativa. ¿Qué opina uno, el otro? Y así en conjunto podemos llegar realmente a un diagnóstico y un tratamiento. Y eso es a lo que queremos llegar con nuestra práctica médica, y esa es la finalidad de Conexión Vital, esa es la finalidad de esto que está pasando ahora en Facebook, que cada vez son más personas, ojalá se conecten, que este tema hoy es muy interesante. Estamos en Facebook Live, ustedes buscan ahí Dr. Rojas, ustedes también pueden ver los sábados a las 6 de la tarde en Facebook y en Instagram, que hacemos diferentes temas. Este sábado va a haber un tema sobre obesidad, hígado graso, colesterol, triglicéridos, diabetes, todo lo que es la parte de la obesidad. Y ojalá ustedes se conecten desde la educación, porque finalmente todos terminamos en la iglesia pidiendo por salud. Terminamos en un hospital rezando por salud, haciendo filas en una EPS y en un hospital por salud. Pues prevengamos. Esto es de prevenir, de cuidarnos. Si sabemos que la comida mala me enferma, pues la buena me alivia. Que el deporte es saludable, pues el sedentarismo es malo. Que el amor es un medicamento saludable, pues el odio y la rabia pues es lo contrario. Que meditar y relajarnos es positivo, que el estrés nos carcome. Entonces,
es poner eso en práctica y después no estar gastándonos toda la plata y todo el esfuerzo de nuestra vida buscando salud. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho. Y la finalidad de este tema es ver tantas personas que están presentando historias clínicas de las cuales todos los médicos decimos, ¿y cuál será la causa? ¿Y por qué será? ¿Qué le pasó? Y empezamos a evaluar orejas. Así como siempre vemos la lengua, que es un programa que hemos mostrado también, la oreja juega un papel muy importante en el concepto de evaluación médica integral. Se llama auriculomedicina. Y uno de nuestros especialistas en estas áreas es el doctor Andrés Felipe Rosas. Yo quiero darle la bienvenida, doctor Andrés Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes por estar conectados. Muchas gracias, Doc, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Sí, ver este programa tan bonito, y de pronto es algo que muchas personas han tenido acercamiento, y lo más común es que dicen, ay, pónganme los balincitos porque yo quiero bajar de peso. Y uno ve pues en las consultas, con el respeto de las personas que lo practican, una cantidad de aurículas, de pepitas, una cantidad de chinchetas, una cantidad de cosas en la oreja que a la final uno está diciendo, bueno, ¿por qué funciona esto y cuánto tengo que usarlo y en qué personas y en qué momentos debo usarlo? Porque la auriculomedicina, ¿sí? Una cosa es la auriculoterapia y otra cosa es la auriculomedicina. Es ese enfoque en el que yo le quiero dar, ¿no es cierto? Cuando tengo una historia de vida, cuando tengo un paciente, cuando tiene ciertos síntomas y dentro del perfil terapéutico que yo quiero comenzar a hacer, digo, sí, bueno, unas semillitas, unas chinchetas, unos balincitos me pueden ayudar a estimular esa parte, digamos, energética del ser, del paciente, y comenzar un proceso terapéutico. Entonces es algo muy bonito porque aparte de diagnóstico, aparte de ser un foco interferente, es decir, que nos puede llevar a un proceso de enfermedad, también es algo que nos ayuda a llevar un proceso o un acompañamiento dentro del tratamiento. Bueno, así como con un bisturí yo puedo hacer una cirugía, con un bisturí también puedo matar a una persona. Con un bisturí le puedo salvar la vida a una persona, con el mismo bisturí le puedo quitar la vida a una persona. Con un arito, sí, yo puedo hacer algo cosmético, me gusta el arito, pero me pongo 1, 2, 3, 4. Así como puedo desde la oreja hacer conceptos terapéuticos, con esas mismas perforaciones puedo hacer estragos en mi salud. Vamos a ver estas imágenes para que ustedes entren en conocimiento de este tema tan importante y vean la relación que tiene nuestra oreja con el resto del cuerpo. Entonces podemos ver esta imagen muy bonita, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, digamos que la oreja tiene algo que se llama la inervación. La inervación, y realmente está en todo nuestro cuerpo, es, digamos, que la representación o el lugar donde está la función del nervio. Y podemos ver en la oreja que tiene algo que se llama el nervio auricular mayor, que realmente es del plexo cervical superficial, ¿no es cierto? Es decir, que ustedes ven que dice C2 y C3, ese color que está como moradito. Esa parte quiere decir que esa parte de la oreja está directamente conectada con nuestras vértebras, la C2 y la C3. Tiene una rama que es muy común, ¿no es cierto? Y yo sé que ustedes han escuchado algo que se llama el síndrome del trigémino, la neuralgia del trigémino. Resulta que una ramita del trigémino, ¿no es cierto?, de ese quinto par craneal, nos da esa parte de la oreja. Si nos damos cuenta, es ese color rojito. Y hay otra parte que es en todo el centro de la oreja, que es algo muy importante, y es el nervio vago. Nosotros, y dentro del programa el doctor Rojas, y con muchos profesionales y con muchos compañeros de nuestros parques de la salud, le hemos dado una importancia en este nervio vago, porque es el nervio que está directamente relacionado con los niveles de estrés, con las alteraciones gastrointestinales, con los síndromes de fatiga crónica. Entonces es algo que queremos mostrarles, que es que la auriculomedicina está directamente relacionada con el estímulo que yo le doy a esas ramas nerviosas, tanto del trigémino como del nervio vago, como esa parte cervical, ¿no es cierto? Ese C2 y C3, y es muy común encontrar, ¿no es cierto? Es que yo me puse el piercing, ¿no es cierto?, para la migraña, y resulta que cuando nos comenzamos a ver y nos damos cuenta, es que esa migraña realmente era una cefalea tensional, porque está haciendo una cefalea de Arnold, porque es que el pinzamiento o el dolor está ocasionado porque hay una alteración en C2 y C3, es decir, en esta parte,
me permiten aquí, en esta parte del, aquí, C2 y C3, ¿sí? C2, C3. El atlas, axis y C3, C2 y C3. De ahí sale el nerviecito que termina, como muestra en la imagen, inervando parte de la oreja, ¿no es cierto? Era lo que veíamos acá, esta zona. Pero resulta que la oreja está conectada aquí con la columna. Sí, exactamente. Resulta que aquí, esta parte de acá, está relacionada con el nervio trigémino, ¿no es cierto? La famosa neuralgia del trigémino. Pero en toda esta parte, en el medio, era y está relacionada directamente con el nervio vago, ese que hablamos que se relaciona con la parte del estrés, con las alteraciones gastrointestinales y bueno, con todas estas respuestas neurovegetativas. Entonces, es muy importante entender que la auriculomedicina no es algo ahí que se inventaron, sino que tiene una relación directa desde la parte nerviosa. Si podemos ver, hay otra imagen que es la siguiente imagen que teníamos preparada para ustedes, y es esta. Y esa es muy bonita porque nos habla, y la medicina tradicional china, que es, digamos que la auriculomedicina se basa en la medicina tradicional china o en la medicina francesa del doctor Paul Noyer, ¿sí? Nos damos cuenta que es un feto invertido. Ah, es que cuando yo estoy tocando esa parte gordita, ¿no es cierto? Esa parte gordita de la oreja, le estoy tocando es la cabeza a mi paciente. Ah, es que esa parte que le da la vuelta a la oreja es el sistema nervioso, es que en el medio está la columna, es que está la pelvis, es que está el abdomen, es que en la otra parte está el tórax y en la parte de la curvita de arriba están los miembros superiores. Entonces es un mapa por el cual nos podemos guiar. Como les digo, este es más desde la medicina tradicional china. Entonces es muy bonito entender que desde la parte de la odontología, cuando yo voy a un punto de la oreja, ¿será que me estoy alterando el ojo? ¿Será que estoy alterando mis centros de equilibrio? ¿Será que estoy alterando mi tórax? ¿Será que estoy alterando mi función gastrointestinal? Claro, y es porque en esa zona, como lo veíamos, la cabecita del bebé que está medio girado, el sistema nervioso, toda la parte de columna, toda la parte gastrointestinal, miembros superiores, bueno, y una cantidad de cosas que a la larga terminan siendo o terapéuticas o dañinas para nosotros. Qué bien. Ojalá hubieran tomado foto de esa símil entre el feto, las partes anatómicas y la oreja, porque ahí es donde ustedes entienden que cuando se están haciendo una perforación, porque me preguntaba aquí Darío Gómez Alzate que si los piercings en las orejas son perjudiciales, depende en qué parte se la puso. Esperen cómo su cuerpo les habla y cómo interpreta eso. Un saludo muy especial a Fernanda Braga Osa desde Canadá, a toda la gente que está conectada desde Perú. Bueno, tantas personas que se conectan en este momento, muchísimas gracias. Vamos a ver, miren, acá estamos precisamente en esta imagen tan linda. Ahí para que ustedes sepan y se puedan conectar, tantas personas que nos están viendo en este momento en otros países, mil y mil gracias. Finalmente lo que queremos hacer es educación. Ahí está Darío Gómez que hacía esa pregunta Zapata sobre el piercing. Fernanda desde Canadá, estamos desde Caquetá, en fin, tantas personas, gracias. Vamos a ver estas notas saludables, estos batidos, estos productos que hemos utilizado para transformar los componentes de la naturaleza en ese complemento ideal para tu salud, para seguir hablando de este tema tan fabuloso como la auriculomedicina y la interpretación de la oreja con el resto del cuerpo. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Bueno, vamos a continuar explicando todo este concepto de la auriculomedicina y auriculoterapia porque tenemos casos clínicos también, para que ustedes vean que esto es real. Lo que estamos viendo en consulta es lo que le estamos contando a ustedes. Yo les voy a contar el caso clínico de una sobrina mía que es médica internista en Estados Unidos y ella se hizo 3 perforaciones en la oreja y empezó a hacer crisis asmáticas. Pero pues desde su parte ortodoxa ella no maneja, de pronto hasta ni creerá en esto,
ella decía, no, algo me está pasando, pulmón, pulmón, hasta que empezamos, algo, ¿qué pasó en su vida? ¿A qué le achaca eso? 3 rotos acá. Se los quitamos, le hicimos terapia neural y es como magia, empezó a respirar. Entonces miren, medir las consecuencias de un roto en la oreja por un piercing. El cuerpo habla, uno no sabe cómo a veces nos pasa con la dentadura. Veamos estas imágenes para que ustedes acaben de comprender lo importante de este tema. Bueno, y cuando comenzamos a ver la parte, ¿no es cierto?, el complemento desde la medicina tradicional china, vemos en la oreja o en la imagen 2 lineecitas, una que es verdecita, una que es de color azul, y en el centro hay algo que se llama la tierra. Esos son cuadrantes. Recordemos que desde la medicina tradicional china hablamos del agua, de la madera, del fuego, la tierra y el metal, y estos forman ejes. Entonces la parte superior, ¿no es cierto?, de la pantalla, digamos que la línea verde es la representación de la madera. La parte baja de la línea verde, de esa diagonal, es del fuego, y ese es el eje de adaptación. Es el que uno utiliza muchas veces cuando no estoy adaptado a un lugar, ¿no es cierto? Cuando me cuesta adaptarme y tengo niveles de estrés muy altos. Eso es realmente el estrés, cuando algo supera mis niveles de adaptación. Y en la línea azul, en la parte superior está el agua, y en la parte inferior de la línea azul es la representación del metal. Y recordemos esa parte importante que es la tierra. Resulta que la tierra es la parte gastrointestinal, y si recordamos la imagen anterior de la inervación, es decir, de los nervios que se encargan de llevar la información a la orejita, es la parte del nervio vago. Entonces está muy relacionado con la parte gastrointestinal. Si vemos la siguiente imagen que teníamos preparada, y uno comienza a ver qué cantidad de puntos, como así que hay tres números 6, uno en rojo, uno azul y otro en verde, y esta cantidad de números, y uno dice, pues queda enredado, ¿no es cierto? Resulta que cuando los franceses, Paul Noyer, va y estudia auriculomedicina o auriculoterapia en China, él mira y trae toda esa información y dice, no, resulta que en la oreja están las 3 capas embrionarias, ¿sí? Resulta que cuando estamos en un proceso de gestación, hay 3 capas de la cual salen todos nuestros tejidos: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y cada uno de estas celulitas, digamos que especializadas, dan ciertos órganos. Por ejemplo, el mesodermo nos da los músculos. El endodermo nos da la parte pulmonar, la parte de intestino. Y resulta que en la orejita, por eso ven que en la parte de abajo de la imagen está explicado que en la parte roja está la parte del endodermo o la fase 1, en la parte verde está la fase 2 ectodérmica y en la fase azul la mesodérmica. Entonces, realmente cuando yo pongo, ¿no es cierto?, una terapia o voy a hacer auriculomedicina, tengo que tener claro en qué fase, digamos, en qué órgano, pero en qué fase está la lesión para poder ir a hacer el tratamiento. No es ir a poner un punto por ponerlo, es tener toda la intencionalidad y todo el conocimiento para poderlo hacer. Entonces, eso es muy bonito. Y si vemos la siguiente imagen, era lo que les contaba, ¿sí? Entonces, en fase 1, en fase 2 y en fase 3. En la fase 1 miramos que el mesodermo está en la parte superior, el endodermo y el ectodermo en la parte inferior. Igual en la fase 2 comienza a haber un cambio, ¿no es cierto? Y en la fase 3 comienza a haber otro cambio, que es el que nos da la coloración. ¿Eso qué nos dice? Nos da la pauta hacia dónde debo llevar o hacia dónde debo dirigir mi tratamiento. O cuando yo me puse el piercing en tal lugar, bueno, ¿será que es la parte muscular? ¿Será que es la parte autónoma? ¿Será que es la parte nerviosa? Y eso que nos da, y lo que siempre les decimos a las personas, la historia clínica, la historia de vida, ir a la consulta, entender qué está pasando en nuestro cuerpo, ayudarnos con imágenes diagnósticas, con laboratorios, y así determinar el tratamiento. Antes de este video, doctor, pregunta Adriana Bonel, mi oreja está rota en el cartílago inferior,
seguramente por un arito o un piercing, ¿qué consecuencias me puede traer? Es lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Si es el cartílago, digamos que en esta zona puede ser, hablábamos, si lo vemos desde la medicina tradicional china, que esta zona está relacionada con la cabeza, puede estar relacionado a dolores cervicales, ¿no es cierto? Puede estar asociado a cefaleas tensionales, pero también es la zona del metal, ¿no es cierto? Entonces puede estar alteraciones gastrointestinales, alteraciones pulmonares, náuseas. Veamos este caso clínico para que ustedes vayan entrando en contexto con todo este proceso tan delicado de las perforaciones de las orejas. Quiero compartir este caso clínico de una paciente que viene y consulta acá por dolor de cabeza y tiene este antecedente hace 5 meses de haberse hecho este procedimiento en la oreja. ¿Qué significa, doctor Andrés Felipe Rosas? Hay que tener en cuenta que la parte de la auriculomedicina nos dice que en la oreja está la representación de todo nuestro cuerpo y si nos damos cuenta, digamos que aquí en esta zona es como si fuera un feto invertido, entonces aquí vamos a encontrar la cabecita, aquí vamos a encontrar parte de la columna, aquí los miembros superiores, en la parte del centro vamos a encontrar parte del sistema gastrointestinal y aquí esta parte ya de miembros inferiores. Ya cuando comenzamos a verlo desde la medicina tradicional china, este de acá nos está alterando la madera y la madera es hígado, vesícula biliar, que también nos puede estar alterando y generando dolores de cabeza porque se asocia con escapes de yang del hígado, lo que llamamos migrañas comúnmente o dolores de cabeza, las cefaleas. Entonces este nos puede estar alterando esa parte desde la vesícula biliar, del hígado, dolores de cabeza. Este de acá nos está alterando el fuego. El fuego está asociado a posibles cardiopatías, taquicardias, digamos que todo lo que tenga que ver con la parte del corazoncito, presión en el pecho, palpitaciones. Y cuando lo vemos desde este eje es el eje de adaptación y ese eje de adaptación puede estar asociado a problemas, digamos más que problemas, a síntomas emocionales, desmotivación, tristeza sin razón, bueno, una cantidad de síntomas donde no nos estamos adaptando. Y cuando vemos este de aquí también, cuando vemos el mapa en tercera fase, nos habla que puede estar alterando el parte genital, esta es la zona genital. Entonces puede haber también alteraciones genitales, que también se asocia al hígado. Y este de aquí está netamente, si lo vemos, un poco hacia la boca, hacia los ojitos. Uno es el arito normal, ¿no? Sí. Y el otro es el otro ya es... los demás ya nos están haciendo campos interferentes. Porque aquí tiene un segundo. Este también tiene que ver con qué. Este es el que estamos hablando, este se asocia un poquito con la boca, y esto puede estar asociado a ansiedad. Y este de acá me llama la atención porque resulta que este está netamente casi sobre el colon, entonces puede ser también síntomas a nivel de distensión abdominal, malestares. Y realmente si nos damos cuenta, también este patrón aquí que se ve muy circulatorio nos dice y nos asocia a Ben Chen, que es el puntico donde está la parte emocional también. Jugo inmunoestimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche. La alternativa más saludable. Un saludo a Ruth Romero. A ver, acá un saludo a Ruth Romero que está conectada con nosotros desde New Jersey. A Dolly Lee que está conectada desde Estados Unidos, desde USA. Cristina Bernal nos pregunta acerca de los piercings en la lengua, que fue un tema que desarrollamos en esta semana. Ya vamos a hablar porque es que así como la lengua es perforada, la oreja es perforada y puede tener efectos secundarios gravísimos.
Sí, y es muy claro. En la, digamos que en el programa pasado, cuando hablamos de esa parte de la lengua, hablábamos de algo muy bonito, es de la olontología, ¿no es cierto? O esa representación de todo nuestro cuerpo en ciertas zonas, y hablamos también de la parte de los ojos, de las personas que hacen diagnósticos a través del iris, ¿no es cierto? De la lengua, y hoy estamos hablando de algo muy bonito que es de nuestra oreja, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando yo pongo un piercing, realmente estoy alterando alguna función. Digamos que en la lengua hay una representación más pequeña, ¿no es cierto? Que es corazón, pulmón, riñón, vejiga, hígado, vesícula, intestinos, vaso y estómago, ¿sí? Pero en la oreja es mucho más amplio, digamos que esas representaciones. Entonces, claro, cuando yo estoy perforando o estoy abriendo, haciendo un daño, realmente, como hablaba el doctor Jorge Enrique y dándole ejemplo a su sobrina, estoy haciendo un campo interferente. Entonces hay que ver, digamos, que en dónde se da la respuesta de eso que nos está afectando. Soy la de Hernández. Las mujeres sufrimos mucho de jaquecas y es que el punto medio del pabellón para perforarnos, para colocarnos los aretes, ¿tiene alguna relación de este punto con los dolores de cabeza? Sí, como lo mostrábamos, y llévense la imagen más sencilla de la auriculomedicina, ¿sí? Pues aparte de mesodermo, ectodermo y endodermo, es esa parte que es un feto invertido, que es la orejita, ¿no es cierto? Aquí está el bebé, aquí está la cabecita del bebé. Recordemos, miremos aquí la imagen, si me ayuda. Aquí, ¿no es cierto? Aquí está la cabecita del bebé. Entonces, claro, cuando yo voy acá, estoy yendo sobre la cabeza. Y de hecho, hay autores que hablan de que esto es la representación del cerebro. Entonces, esta parte de acá puede estar asociada a los mareos y a los desequilibrios, porque es la representación de, digamos que de la parte de atrás del cerebro, donde se encuentra unido el cerebelo, ¿no es cierto? Y el tallo cerebral. Entonces es nuestros centros de equilibrio principal, y digamos que nuestros centros de regulación. Entonces puede estar muy asociado a esos dolores de cabeza. Hay que dar respuesta a la pregunta de Lucía del Socorro Zuluaga Orozco, que era referente a lo mismo. Veamos estas imágenes para que ustedes sigan todo ese proceso de la auriculoterapia y auriculomedicina. Y entonces uno comienza a ver, y les traemos esta imagen como ejemplo, ¿no es cierto? Porque en la auriculomedicina el tema es muy amplio, pero podemos ver que ahí está la representación del riñón, de la uretra, del útero, de la próstata en los hombres, los ovarios o testículos. Sí, esta es una fase 1 más o menos, en las trompas, la vagina y el clítoris, ¿sí? Entonces miren que está toda la parte geniturinaria, ¿no es cierto?, representada en la oreja. ¿Y de qué nos hablaba en algún momento? ¿De qué les hablaba? Del reino del agua. Entonces ahí podemos ver esa representación, ¿no es cierto?, esa representación en la imagen de cada uno del riñoncito, y cómo podemos ir a evaluarlo. De hecho pueden ver, ¿no es cierto?, ojalá hayan tomado foto de la primera imagen y se miren en la orejita si tienen algún patrón circulatorio, ¿no es cierto?, como veíamos en el video explicativo, si hay como unas venitas que sobresalen, porque nos puede estar diciendo de que algo no está funcionando bien, y no hay que esperar, como decía el doctor Rojas, a estar enfermo, sino hay que hacer prevención en salud. Hay muchas preguntas que no son sobre el tema, pero tenemos todo el equipo de médicos del Parque de la Salud respondiéndolos, porque la idea nuestra es hacerles ese acompañamiento. Veamos este otro caso clínico. Quiero compartir este otro caso clínico. Ya son muchos los que queremos que ustedes conozcan de cómo los procedimientos en las orejas con aritos, que los queremos estéticos, terminan convirtiéndose en grandes problemas de salud. Ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver, es la oreja. La oreja no es la oreja es el resto del cuerpo. Doctor Andrés Felipe Rosas, hablemos de este caso clínico. Bueno, podemos ver en este caso, igual como siempre le recordamos, que en la primera fase dentro de la auriculomedicina, vemos que esto es un feto invertido, es decir, que aquí está la cabecita, aquí estaría la columna, aquí estarían los miembros inferiores, y aquí la parte gastrointestinal. Cuando nos ponemos a ver y pues miramos en dónde están todas estas perforaciones, nos damos cuenta que nos pueden estar asociados a problemas con dolores de cabeza,
a alteraciones a nivel cervical, y cuando comenzamos a ver esta zonita de acá, en la medicina tradicional china, digamos que en el mapa auricular de la medicina china, está sobre toda la parte del hígado y la vesícula biliar, es el reino de la madera, lo que nos puede estar indicando problemas de digestión, problemas de triglicéridos, colesterol, no bajamos de peso con facilidad. Y cuando vemos esta zona de acá, nos altera la parte del fuego, también es la parte genital. Entonces, en esta parte del fuego podríamos estar viendo alteraciones como taquicardias, como presión en el pecho, como alteraciones circulatorias. Y esta zonita de acá, desde la medicina china, puede ser la parte del metal. De hecho, aquí está el metal, aquí está la madera, aquí está el agua, aquí está la tierra y aquí está el fuego. Cuando hablamos del metal, estamos hablando de pulmón e intestino grueso. Entonces nos puede estar hablando de alteraciones a nivel de la respiración, alteraciones asociadas a la rinitis, sinusitis, problemas respiratorios, pero también al tránsito intestinal. Entonces toda esta zonita puede estar asociada a esa parte, esta es la parte de la cabeza, también a dolores cervicales. Por eso también es muy importante tener la historia clínica, la historia de vida, para poder hacer un abordaje. Bueno, una pregunta, el hecho que esto sea bilateral, porque aquí vemos que en la otra oreja tiene pues prácticamente las mismas perforaciones, aumenta la probabilidad de sintomatología. Sí, claro. Y hay que recordar también que la parte sensitiva de la oreja se asocia mucho al nervio vago, también al onceavo par craneal, que es el espinal, y bueno, y otros pares craneales. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el vago él es muy importante porque él es, digamos que el líder de esa parte autónoma, de esa movilización de nuestros intestinos, de nuestras vísceras, de nuestros órganos. Entonces, cuando yo le doy una alteración bilateral, estoy hablando de que toda mi parte que está inervada por el vago puede tener alguna afectación. Ok, un caso más de auriculoterapia, auriculomedicina. Yo quiero contarles el caso clínico de una sobrina mía que se hizo estas 3 perforaciones acá. Empezó a hacer crisis asmáticas, no sabíamos, nunca nadie pensó en esto. Finalmente ella nos decía, ella es médica, nos dijo que desde que se había colocado esto tenía problemas respiratorios, le quitamos las perforaciones, le hicimos terapia neural y se le pasó su crisis asmática. Entonces, ojalá todos ustedes tengan mucho cuidado con el tema de las orejas. Sí, y hay que tener en cuenta que desde la parte de terapia neural, nosotros llamamos algo que se llaman campos interferentes, y todos los campos interferentes son las cicatrices. El hecho de que yo haga una perforación en la oreja, estoy haciendo una cicatriz, entonces eso ya es un campo interferente, lo que me puede estar llevando a padecer o a tener alguna enfermedad o algún síntoma en especial. Entonces, por eso es muy importante, cuando se hacen este tipo, igual que los tatuajes, hacer un proceso desinterferente. Jugo protector gástrico, la alternativa más saludable. Bebida relajante inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir, acompañado de meditación. La alternativa más saludable. Bueno, nos pregunta Estaja de la Guardia. Ahí la ven mejor la pregunta. Doctor, hace 3 años me hice un piercing para supuestamente la migraña. ¿Qué consecuencias puedo tener? Y también pregunta ahí debajito Viviana Ceballos, el problema cuando se le perforan las orejas al bebé. Y voy a agregar otra pregunta que me encontré, que lo han hecho varios televidentes, que qué pasa cuando el rotico de las orejas se rompe hasta abajo, abre la oreja en la parte final. Bueno, hay que tener en cuenta que en esta parte, si podemos ver, por lo general, y lo he visto, ¿no es cierto?, en consulta, lo que hacen es que en esta parte de la orejita
hacen la perforación para la migraña. ¿Pero para cuál migraña? ¿Es la migraña de origen gastrointestinal o es la migraña por cefaleas tensionales o es la migraña porque tiene niveles de estrés muy altos o es una migraña porque tiene una alteración desde la función del hígado? Perdón, ahí en Instagram ustedes pueden revisar y en Facebook que hace 8 días hicimos un programa que transmito todos los sábados a las 6 de la tarde. Hacemos esas transmisiones y hablamos sobre el tema de las 1.000 causas del dolor de cabeza. Entonces sí, pues migraña, dolor de cabeza es lo que está diciendo el doctor para que lo busque, que está grabado acá en Instagram y en Facebook. Y posiblemente tenga efecto terapéutico como lo mirábamos al inicio, ¿no es cierto? Porque tiene una alteración de origen vascular o tiene una alteración de origen, o el dolor es de nivel cervical. Entonces, realmente hay casos en los que sí funciona, pero hay casos en los que las aumenta más el dolor Porque de son cabeza. otra causa. Por eso es la importancia de asistir a una consulta médica, Bueno, de ir a donde los profesionales para determinar el origen. La perforación del niño. Lo del ¿Cuándo la niño es muy sencillo y es para todos en general, ¿no es cierto? Se hacen la perforación, lo ideal es que no se hagan muchas porque es información, pero si es un bebecito, cuando le hacen la perforación, ver si comienza a tener cambios en su función gastrointestinal, cambios en su comportamiento de pronto, pero si no, asistan donde un profesional, ojalá especialista en terapias alternativas, para que por medio de acupuntura, de terapia neural o moxibustión haga la desinterferencia. Bueno, la otra, se le rompió la oreja ahí, se la trancó el arito y le pasó. Lo ideal es, se rompió, ¿no es cierto? Lo ideal pues es que haya un proceso, ¿no es cierto?, quirúrgico, donde la parte estética se arregle la orejita y por medio de la terapia neural o la acupuntura hacer un proceso de desinterferencia. Bueno, ahí es donde la terapia neural juega un papel muy importante, desinterferir, desbloquear esas cicatrices. Veamos esta otra imagen para que ustedes acaben de tener ese concepto completo de lo importante y lo peligroso que es manipular la oreja. Y entonces yo les quise traer porque es algo muy común y encontrarlo y es del cortisol. El cortisol, recordemos que está totalmente relacionado a nuestros niveles de estrés y es un regalo pues que les quiero dejar y es que utilicen estos 3 punticos, ¿se acuerdan? El color rojo que es fase 1, fase 2 del verde y fase 3 del color azul, porque vamos a entrar a todos los niveles que hay de cortisol para bajar nuestros niveles de estrés. Obviamente, ¿no es cierto? Como siempre les hemos dicho, es un complemento, es mi alimentación, es mi estado mental, es mi estado emocional y es mi estado espiritual, es mi estado físico, es ese complemento. Pero esto que les quería mostrar porque es que también aparte de lo que hemos visto en los videos de que nos puede llevar a la alteración, también es un método terapéutico y con 3 semillitas, ¿no es cierto?, 3 balincitos, ojalá no usen chinchetas cuando vayan a consultas, podemos hacer manejo de los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. Andrés Felipe Rodríguez, tengo el doble hélix, o sea, 2 piercing ubicado en la parte superior de la oreja. ¿Qué problema me puede traer? Ya llevo 2 años con él y no he tenido ninguna consecuencia. Aquí está Andrés Felipe Rodríguez. Sí, y es lo que decíamos, ¿no es cierto? El hélix, el antihélix. El hélix, esta parte, ¿cierto? El trago, la hemiconcha inferior, la hemiconcha superior, el lóbulo, ¿sí? Esta parte de acá, que es el hélix, hay que ver dónde está, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la recomendación? Puede que no te haya generado ningún síntoma, pero sí es muy bueno que lo desinterfieras porque, como decimos desde la terapia neural, toda cicatriz es un campo interferente. ¿Y qué es un campo interferente? Es un cortocircuito que puede que en este momento no te genere ninguna alteración, pero en el futuro puede haber una respuesta, ¿sí? Porque lo que hace es estresar las respuestas de los procesos de enfermedad. Joe Rincón pregunta que si está ahí el rotico en la oreja desde pequeña, pero pues nunca utiliza aritos. En ese caso, si está presentando algún síntoma, simplemente buscar terapia neural, que es una de las maneras de desinterferir estos orificios. Vamos a ver este otro caso clínico. Bueno, vamos a, dentro de los protocolos de auriculomedicina, hay ciertos puntos específicos que desarrollan o dan un impulso a las sustancias que nos ayudan a nuestro cerebro para estar más tranquilos, para estar más motivados. Y en este caso vamos a utilizar unos punticos que nos van a ayudar a generar o a mejorar, a disminuir los niveles de ansiedad. ¿Qué puntos son esos, doctor Andrés Felipe? Son unos punticos que describen desde la medicina del doctor
Paul Noyer, de los que habla que es un triangulito, de hecho lo llama el triángulo de la dopamina 1, que nos ayuda a generar esa sensación de tranquilidad. ¿Qué está poniendo ahí? ¿Qué es lo que tiene el micropore? El micropore tiene una semillita, ¿sí? Tienen generalmente semillas de sésamo. Actúa como digitopresión. Sí, recordemos que lo que pasa o la parte funcional de la semilla es que tiene toda la información de un ser, ¿sí? De una semilla nace un árbol y el árbol todo lo que hay detrás de él. Entonces, cuando se utiliza la semilla, lo que yo quiero alquímicamente es recomenzar o reiniciar toda la información que lo que nos está diciendo es que está un poco alterada. Es como dice el libro, desaprender. Es volverle a dar la información a nuestro cuerpo, a nuestro sistema en general, de cómo debe estar funcionando. Ahí ven ustedes el triángulo del cual hablaba el doctor Andrés Felipe Rosas, ahí está la semilla. Y acaban de ver ustedes varios casos clínicos de patologías que se desprendieron después de muchos aritos. Ahora lo que se está haciendo acá es una terapia que nos ayuda en estados de ansiedad también. ¿Y se deja por cuánto tiempo? Hasta que se te caiga. ¿Solo? ¿El solo se cae? Sí, solito se cae. Lo ideal es que busques en Bogotá, yo te voy a dar el número de un doctor que te puede hacer el cambio de la auriculomedicina o buscar quien te lo reemplace. Jarabe natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Alimento natural que estimula hormonas sexuales 3 veces por semana, la alternativa más saludable. Luisa Martínez se hizo un piercing y le salió una carnosidad en el sitio donde se hizo la perforación. Si eso tiene alguna interferencia o algún problema, pues en muchos casos hay que retirarlos. Aquí está la de Luisa. Y hay otra debajo que nos preguntaban que si hay alguna conexión de los piercings de las orejas con la nariz. Hay muchas preguntas sobre las perforaciones, nariz, boca, ombligo, lengua. Hay que mirar el cuerpo cómo nos habla. Uno es saber interpretar. Es que ustedes así como dicen, me cayó mal este alimento. Ay, me hice tal cosa, estética, lo que sea. Y el cuerpo ahí mismo manifiesta algo. Ahí es donde ustedes en la historia clínica le deben de contar al médico, doctor, después de me apareció esto. Porque si no cuentan el después de, uno dice, pero yo nunca hubiera pensado que mi sobrina, por 3 róticos que hizo acá, empezó a hacer crisis asmáticas. Pero fue ella la que finalmente nos dio el diagnóstico. ¿Qué más acerca de este tema de la auriculoterapia medicinal? Es entender, y yo creo que a muchas personas les surge la pregunta de, entonces, ¿es bueno perforarme? ¿No es bueno? El aretico normal que utilizan, pues, desde la parte cultural, nuestra tradición. Y yo digo que no es malo como todo, ¿no es cierto? No llevarlo a un exceso, ¿sí? Porque es que le estoy dando mucha información a mi cuerpo y lo que decía el doctor Rojas, resulta, y por ejemplo hoy llegó un caso donde habían unas infecciones, ¿no es cierto?, donde había una personita con muchos nacidos, ¿no es cierto?, y comenzamos a ver en la historia clínica y le habían tratado un doctor, otro doctor, pero nunca le habían visto las amígdalas, ¿sí? Y resulta que en las amígdalas estaban totalmente hipertrofiadas, totalmente grandes, y resulta que esa es la manifestación, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en sus amígdalas. Eso que está pasando en la piel es lo que está pasando en sus amígdalas. Lo mismo pasa con las terapias odontológicas, ¿no es cierto?, o las reflexoterapias. Hay que ver, ¿no es cierto?, cómo nos habla el cuerpo, cómo nos responde ante cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y algo que sí les quiero recomendar, porque de corazón hay que cuidarnos, ¿no es cierto?, y es que tengan mucho cuidado
con las terapias que se hagan en la oreja, porque en la medicina china es la representación del riñón, y el riñón es la parte energética, son nuestras pilas, y si abusamos y ponemos más de 3, estamos alterando nuestra economía y terminamos haciendo un daño a nivel de nuestra parte energética y realmente de nuestra salud. Cualquier manipulación que hacemos en nuestro cuerpo puede tener efectos, porque a mí me pregunta Geraldine Vélez, que ella tiene 2 perforaciones, nunca ha sentido nada, pues no sintió nada. Por algún motivo su cuerpo buscó su equilibrio, pero hay otras que con una tienen efectos severos. Por eso es muy importante tener esa evaluación clínica. La terapia neural se convierte en una gran ayuda terapéutica y entender que nuestro cuerpo, pues, primero que todo, tiene una interpretación, es holístico, es en todo, en el iris, en la lengua, en las orejas y las manos. Y ese concepto de medicina integral es lo que nosotros tratamos de direccionar en nuestros parques de la salud. Doctor Andrés Felipe Rosas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Doc, y a todas las personas, muchísimas gracias por el tiempo y por regalarnos este espacio de entrar en sus hogares. Mañana tendremos un programa especial con varios médicos del Parque de la Salud, donde estaremos hablando de por qué nosotros nos enfermamos, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y también cómo prevenir todo esto en nuestra salud. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.